Te ponemos en tema del día. Hablemos de lo que se está hablando. El tema del día. En segundos afuera. ¿Y qué tenemos, Raulo? Bueno, vamos a hablar del dólar, muchachos, o de algún tipo de dólar, en realidad, porque ya no se sabe... ¿De cuál de todos? Bueno, claro. No se sabe de cuál vamos a estar hablando. En el día de ayer, hace algunas horas nada más, fue el ministro de Economía, el superministro Sergio Massa, que anunció en el día de ayer, desde el 20 de noviembre hasta el 30 de diciembre, aparece el dólar agro, algo que se estaba esperando por ese rubro o esa parte de la sociedad, si se quiere, que estaba esperando que le pongan un valor al dólar para poder importar. Bueno, en el día de ayer, en este caso también, él adujo, Sergio Massa, que es para mitigar las pérdidas provocadas por el mal clima, por las heladas y demás, y algunos beneficios, si se quiere, para los productores productores más chicos, si se quiere, que están al costado de la cordillera, como para poder solventar un poco los daños que el clima ha hecho en este invierno. Bueno, es una especie de dólar soja que va a estar a 200 pesos el dólar. No se dio una cifra en el día de ayer, pero se presume que puede llegar a ser muy parecido. También se mencionó un conjunto de medidas fiscales y crediticias destinadas a las economías regionales cercanas a la cordillera, como te decía, que fueron afectadas por heladas tardías, y también el gobierno nacional transferirá a las provincias unos 1.500 millones de pesos que facilitan aportes no reintegrables a los productores con daños a sus cultivos. Además, comienza esta semana también, con la cercanía del Mundial, el dólar Qatar, que oportunamente habíamos presentado nosotros en este tema del día, que yo les había explicado de esta percepción extra de un 25% más todo lo que veníamos pagando si nosotros podíamos hacernos de dólares y demás. Existe el dólar tarjeta, que también tiene una nueva... si se quiere, un nuevo valor, y apareció esta semana el dólar turista, que ya no es para nosotros, sino para los turistas extranjeros, pero que también hacen aparecer en la nómina un nuevo dólar en la República Argentina. Bueno, sobre todo esto vamos a tratar de entender nosotros con especialistas. Recibimos y le damos las gracias a Esteban Lafuente, él es subdirector digital en la sección Economía y Negocios del Diario de la Nación. Ya hemos estado en charla con él y bueno, nuevamente acudimos al llamado. Seguimos confundidos. Sí. Esteban, a ver si se puede explicar todo esto. Bienvenido al aire de K2, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, nosotros aquí, bueno, tratando de entender un poco esto de tener en un país, te diría, no sé cuántos, si tenés el número exacto, pero creo yo más de 10 tipos de cambio, ¿no? Sí, o más, son tipos de cambio que se aplican a muchos sectores, que en realidad el punto de partida de este tiene que ver con el cepo cambiario, que volvió al final del gobierno de Macri, y luego este gobierno mantuvo y profundizó, y lo que hace es mantener controlado artificialmente, vamos a decirlo, el dólar oficial, que termina siendo un dólar de referencia, pero que muy pocos pueden acceder, y lo que termina pasando es que al restringirse ese dólar oficial, terminan apareciendo múltiples tipos de cambio, que terminan de alguna forma, como ustedes lo comentaban, generando devaluaciones sectoriales o sectorizadas o particulares que no se insertan en el tipo de cambio oficial, pero terminan generando modificaciones en los diferentes rubros de la economía, sea para quienes consumen dólares, son los argentinos que gastan en el exterior, un tipo de cambio más alto, o como comentaban, el último que se anunció ayer, que es un tipo de cambio diferencial que todavía no tuvo tantas referencias, que es para de alguna forma darle un tipo de mejora en la competitividad o mejora en los ingresos a quienes exportan desde los sectores del agro. Entonces, esa multiplicidad de tipo de cambio hace que sea muy difícil también tener un horizonte claro de corto y de mediano plazo que pasa con la economía, y lo que está de fondo atrás es el gobierno que con el cepo lo que intenta es frenar la salida de dólares para quienes, los argentinos que o consumen bienes o servicios dolarizados o viajan al exterior, como puede ser el caso del Mundial, y al mismo tiempo intenta dar alguna señal, como pasó el mes pasado con el dólar soja, para que los que exportan, en este caso soja, o lo que anunció ayer el ministro Massa, algún tipo de productos derivados del agro o de las economías regionales, como se anunció, tengan una mejora para que se incremente el ingreso de dólares. Esa es un poco la movida de lo que está detrás de estos múltiples tipos de cambios que comentaban, que si quieren podemos explicar algunos de los más recientes o qué es lo que busca el gobierno. Es una devaluación enmascarada. Sí. Exactamente, es una devaluación enmascarada lo que no se insera el tipo de cambio para todos, porque el tipo de cambio oficial termina siendo el que se usa para las importaciones, y eso genera otro tipo de problemas, porque quien importa ve que el dólar oficial es el dólar más barato que se puede acceder, entonces genera incentivos a que se importe todo lo posible, y el gobierno tiene que endurecer el cepo con medidas de restricción para que no salgan más dólares, y al mismo tiempo devalúa en sectores, como fue el caso del dólar soja, las economías regionales ahora,
buscando de alguna forma incrementar la oferta de dólares, de que haya más productos de la Argentina vendidos al exterior, que al dólar oficial termina siendo muy poco competitivo. Entonces nadie, o sea, el incentivo es a que el importador importe todo lo que pueda, es decir, que salgan dólares y que el exportador retenga su exportación a la espera de algún tipo de cambio mejor. Entonces la oferta de dólares disminuye. Es que la máquina siga funcionando, pero sin, digamos, transparentar de que estamos devaluando. Esteban, te hago esta consulta particular, porque cuando se habla de devaluación, muchas veces se la nota como una mala palabra, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si la Argentina, digamos, sincera su tipo de cambio y, como dicen muchos, bueno, sincera un dólar a 400 pesos, pero igual a todos si no tenemos estos más de 10 tipos de cambio? ¿Qué sucedería? ¿Pierde confianza, digamos, o el que va a comprar bonos y demás en el exterior, y eso sería peor para la Argentina? ¿O por qué es que el gobierno no quiere hacerlo? Hay un tema que tiene que ver con, hay incluso funcionarios del equipo económico que no sé si la palabra recomiendan, pero sugieren, observan que algún ajuste del tipo de cambio hay que hacer. De hecho, cuando uno mira el tipo de cambio multilateral, que es no solo el valor en sí del tipo de cambio, sino ver cómo evolucionaron los precios en la Argentina con otras monedas, está el tipo de cambio oficial a valores casi similares a las semanas previas a cuando arrancó la devaluación de Macri, es decir, en un contexto donde el dólar oficial está muy apreciado. Entonces termina siendo Argentina cara en dólares, y para muchos argentinos, quienes tienen la posibilidad de viajar o de consumir al exterior, les resulta, no diría barato, pero más accesible o no tan complicado comprar en el exterior. Lo que dicen algunos es que con una inflación tan alta, que está encaminándose al 100%, más del 6% mensual, hacer una devaluación puntual del tipo de cambio, como pasó, por ejemplo, en 2014, sin un esquema de ordenamiento, si quiere, económico más general, que también mire lo que hace el Banco Central o el déficit fiscal, lo que puede hacer es acelerar la inflación, y en pocas semanas o meses esa mejora en la competitividad que ganas por una devaluación puntual que lleve el tipo de cambio más arriba, termina perdiéndose porque los precios se vuelven a acelerar y terminas teniendo el mismo problema al poco tiempo, pero con valores del dólar y de la inflación más altos. Entonces ese es uno de los problemas o puntos que quienes advierten esta situación, que ven que un dólar se está atrasando porque la inflación termina impactando en ese sentido, dicen, si hay una devaluación puntual, pero no hay un ajuste después del ajuste, me refiero a acomodar el resto de las variables en un plan más integral, puede llegar a ser un problema, que para la inflación que termina generando más pobreza, más pérdida del poder adquisitivo, que es el gran problema de la economía hoy también. La sábana corta, ¿no?, que se nombra en algún momento, digamos, corrijo un error, pero me aparecen en 10 por otro lado. Referido al dólar Qatar, te pregunto, Esteban, cuando aparece, ¿cómo se puede explicar? Porque digo, debe haber aplicados unos 45.000 argentinos, creo que estaba el número ahí rondando, que van a ir a Qatar literalmente al Mundial, y que no todos ellos viven en la Argentina, digamos, no son 40... Ya es una cifra, digamos, irrisoria para unos 48 millones de argentinos, ¿no?, que ahora vamos a sufrir este dólar Qatar, porque en algún lado lo vamos a tener replicando, y que todos los argentinos de esos 45.000 ni siquiera viven en la Argentina. ¿Qué es lo que pretende el gobierno con este dólar Qatar? ¿Es netamente recaudatorio la medida? Es, por un lado, recaudatorio, y por otro, desalentar la salida de dólares. Te puse dólar Qatar porque viene el Mundial, es como el acontecimiento puntual más importante de esta parte del año, donde el gobierno ya esperaba que hubiera una importante cantidad de argentinos que viajara. Pero lo que, más allá del Mundial de Qatar en sí, lo que se busca es desalentar o encarecer las compras de argentinos en el exterior, que estaba creciendo por una medida que es, por un lado, recaudatorio, y por otro es frenar la salida de dólares. O sea, porque el tipo que va a Colombia de vacaciones 15 días termina pagando el dólar Qatar. Exactamente, o quienes compran tal vez productos en el exterior y lo reciben en la Argentina, por ejemplo. Entonces lo que estaba pasando es que, como te comentaba, el gobierno mantiene el dólar oficial artificialmente barato, vamos a decirlo, y eso genera incentivos a la importación. Para frenar la salida de dólares por ese camino, el Banco Central empezó con un montón de medidas, restricciones, un sistema nuevo de importaciones que lo que busca es controlar en qué lugares se van los dólares, y restringe a muchas empresas el acceso a divisas para importar insumos o maquinaria que terminan impactando en la producción y en el nivel de actividad. Lo que muchos decían es, ¿cómo puede ser que por un lado me bloqueas el acceso a divisas para insumos o para maquinaria para producir, pero al mismo tiempo tenés un canal como el del turismo o los servicios al exterior que demandan más de 700 millones de dólares por mes de salida de las reservas del Banco Central? Bueno, en ese número se fijó el gobierno para establecer este dólar Qatar, que le agregó un 25% de recargo al 75% que ya existía
para el dólar tarjeta previo, y lo que busca es de alguna forma desalentar la salida de dólares y encarecerlo para quien tiene el margen para poder viajar al exterior. Te pido una referencia cortita, si se puede. Alguien que está viajando hacia la República Argentina, este dólar turista que apareció, es también un poco meterlo dentro del mercado legal de cambio, ¿no? Exacto, porque antes lo que terminaba pasando es que el turista, si pagaba con tarjeta, pagaba el dólar oficial, y termina una brecha de un tipo de cambio del alrededor del 60% más barato que si lo hacía al blue. Entonces muchísima gente acostumbradísima a este tipo de mecanismos en Argentina iba con dólares al hotel o al arbolito en la calle, cambiaba sus dólares y terminaba teniendo una gran cantidad de pesos, y por eso veíamos esas fotos de gente consumiendo en restaurantes con un montón de billetes, justamente porque hacían la diferencia con eso. Lo que buscó el gobierno, primero intentaba, ¿te acuerdas esas cuentas bimonetarias que le permitían al extranjero abrir una cuenta bancaria y demás? Sí. Algo súper complejo que nunca funcionó. Entonces, de alguna manera, agilizó ese proceso, y lo que denunció es: quien venga un extranjero que paga con una tarjeta de crédito de débito del exterior, se le reconoce el pago del tipo de cambio del dólar MEP, el dólar financiero, que hoy está alrededor de 290 pesos, que es un valor similar al dólar blue. Y Claro. lo que busca, como vos decías, es que se ingrese eso dentro del sistema, que esos dólares no se necesariamente ingresen a las reservas, porque el Banco Central no lo controla directamente, pero sí que se formalice que pague los impuestos por esos consumos que hacen con tarjeta. Estás escuchando a Esteban Lafuente, subdirector digital en la sección Economía y Negocios del Diario La Nación. Esteban, te hago la última. Sabés que nosotros tenemos un público, una radio está cumpliendo 25 años, que el público, digamos, el público masivo de la Argentina, lo sabrás bien, no maneja cuentas en dólares, no tiene poderío de dólares, no sabe cuál es el MEP, cuál es el contado con liquidación. ¿De qué debemos cuidarnos en los consumos masivos que hacemos? Digo, aquellos pagos que hacemos en dólares, por ejemplo Netflix y todo lo demás, ¿están inmersos en todos estos tipos de cambios? ¿De qué debemos prestar atención? No, en lo que tiene que ver con los servicios, lo que se anunció en el dólar Qatar es que esos consumos que son como los streaming, Netflix, Spotify, YouTube y demás, no están alcanzados en este dólar Qatar, y que recién empieza a impactar este nuevo mercado del 25% a quienes realicen compras de más de $300 al mes, que un pasaje al exterior, a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, sí lo incluye, pero no en compras menores. Y lo que entonces, en ese contexto sí, mirar que eventualmente si hay consumos en el exterior, se compra, no sé, alguna computadora o algún producto tecnológico que está por debajo de esa cifra, mirar si en el resumen, porque si se cobra este 25% adicional, hay que reclamar al banco, que hace el reclamo también a la FIP o a la lente oficial, y se reintegra ese dinero porque no está comprendido dentro de este régimen. Y después en los consumos del día a día, y la cuestión de la dinámica es mirar los precios, porque hay una enorme dispersión en los consumos en el país, justamente por la inflación del más del 6% mensual hace meses. Esteban, muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Bueno, clarísimo, lo tenemos ahí, Esteban Lafuente, fuente de consulta, justamente subdirector digital de sección Economía y Negocios del Diario La Nación, tratando de explicar esto de tener en el país más de 10 tipos de cambio.